Entonces, los otros dos métodos, el segundo es el de la clasificación contingente, que está asociado con el de valoración contingente, pero la diferencia es que aquí ya no se le pregunta cuánto estaría dispuesto a pagar o cuánto estaría dispuesto a ser compensado, sino que le pedimos le ponemos un conjunto de alternativas y le decimos, por favor, ordéneme estas alternativas de la más preferida a la menos preferida. Y ahí el individuo revela cuál es la alternativa que le genera mayor utilidad. Tiene la desventaja de que no se obtiene la valoración económica directa, sino que habría que hacer análisis adicionales para obtener un valor económico para pues del beneficio que le genera. Y finalmente tenemos los experimentos económicos, que es... Qué pena, en clasificación contingente, ¿cómo lo podríamos hacer en exterior de orden de preferencia de las alternativas? Es decir, respecto a la primera era, usted está dispuesto, ¿cierto? La pregunta era de disponibilidad a pagar, hipotética era, ¿cuánto estaría dispuesto usted a pagar para que no le quiten X taller, ¿cierto? En la de clasificación contingente, una alternativa podría ser, ¿cuánto está dispuesto a pagar, ¿sí?, para que solo le quiten una hora de taller? Okay. ¿O cuánto estaría dispuesto a pagar para que solo le quiten 2 horas de taller? Pero en realidad entonces acá sería, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar porque le quiten la parte de reconciliación del taller? También, la parte de reconciliación del taller, la parte de Y ahí uno sabe qué es lo que más valora. Lo que más valora la gente en términos de las alternativas planteadas. Exactamente. Y decía que finalmente tenemos los experimentos económicos. Aquí lo que queremos hacer es tratar de simular un mercado económico y es poner a las personas en situación. Generalmente lo que uno hace es que se le entrega a las personas billeticos de mentiras y le propone a ella que se realicen interacciones de mercado. ¿Cuánto estaría usted a comprar? Uno define vendedores, compradores, y la persona lo que hace es, se mete en el papel de un mercado y ahí, de acuerdo a lo que él pague por el bien, pues esa es la disponibilidad a pagar, directamente expresada en un mercado hipotético, ¿sí? La dificultad es que, pues como tú lo vas a hacer con un conjunto de personas, pues el problema es que en principio no sería generalizable, ¿sí? Y pues que pues los costos son importantes, pues porque de todas maneras tú quisieras tener un número importante de personas para realizar, a pesar de que no sea generalizable, tú sí quisieras tener un número importante de personas para realizar el experimento. Entonces eso implica un tema de diseño y de costos bastante importante. O sea, digamos que la conclusión de esto es con que usemos cualquiera de estos ya tenemos nuestra valoración de beneficios. Exacto, con información revelada por los beneficiarios. Incluso para ganar en consistencia hay gente que opta por hacer los tres como una decisión. Eso puede llegar a confundir Pero ¿cuál sería la decisión ahí? Otra vez utilizo un tipo de promedio, mis factores. Es que tú actúas por reglamento, yo actúo por impulso. Es la diferencia. Si yo puedo inventarme cosas, tengo los grados de libertad. Estoy totalmente de acuerdo con usted. El problema es que al final le tocaría inventarse un reglamento. Claro, yo sé que no pasaría en tu universo, no clasificaría, pero como el mío es autoclasificarlo, algo que más la gana. Sí, no. El problema es que usted tendría que definir un criterio para, si hace los tres, para elegir alguno de los tres, o el criterio sería hacer un promedio de los tres. Sí. Pero pues... Sí, no, pero le sale más caro, pues. O sea, sí. Sí, y más tiempo y más cosas. En tu universo no clasifico, pero en el mío sí, obviamente. Digamos, yo entiendo como que se pueden realizar en situaciones distintas, ¿no? Digamos, el de arriba es, por ejemplo, el hecho de si yo le quito el taller, ¿sí? O una vez ya se lo he ofrecido gratis, ¿cuánto me está dispuesto a pagar por continuar en el taller? Y entonces que la de acá es, por ejemplo, a proponerle distintas variaciones del
corta, el plan de tanda larga, no solamente tiene la sección de perdón, la sección de reconciliación, y ordenarlas en preferencias. ¿Cuánto tiempo dispone, ¿sí?, para acceder a cada una de las propuestas que yo le tengo? ¿Sí? Laura, el estar acá con Benjamín frente a estos órdenes de posibilidad, frente a estas ofertas de ordenamiento, me hace creer en este momento, con alegría, que daría herramientas para perfeccionar los instrumentos que tienes. ¿Los que Sí, frente a Estela. No, tiene que ver más con el diseño del programa de intervención que tú haces, la oferta de tu producto, que con lo que yo elaboro para medir, ¿sí? O sea, se le puede hacer una pequeña encuesta a las personas que están dispuestas a tomar la intervención, eso es lo que pasa yo, pero es distinto a cómo tú ofreces la intervención y cómo la aplicas. Claro, y ese diseño experimental habría algo, yo intuyo que sí es posible hacer algo, pero no lo más raro aquí obviamente. Pero como nosotros entonces en línea base, en TRTs, podríamos encontrar diferencias. Sí, sería posible, es que no están mencionando eso allá, pero sí yo sí podría mirar cuánto estás dispuesto a pagar de otro orden, antes de espere, y cuánto estás dispuesto a pagar después de espere. Habría un incremento de valor, no, bueno, pero volvamos. Otro tipo de, bueno, entonces hasta ahí vamos hasta ahí los métodos de comportamientos potenciales. Seguimos con los beneficios potenciales, que lo que hace es medir los beneficios en función de lo que se puede producir con el bien. Ahí tenemos el costo de oportunidad, los costos de producción y el cambio de productividad. ¿A qué se refiere el costo de oportunidad? Es el beneficio que se deja de recibir por no utilizarlo en su mejor uso alternativo. ¿Sí? Es que uno puede, en principio, disponer o hacer uso de, por ejemplo, el dinero en distintas alternativas. Y cada una de ellas puede que le genere, no, puede que no, le genera a uno distinto nivel de utilidad. En principio, lo que le diría la teoría es que uno debería gastarse el dinero en lo que más utilidad le genere, pero no necesariamente puede que pase eso, ¿sí? Entonces, se puede definir el beneficio como por el lado del costo de oportunidad. Y los últimos dos, costos de producción y cambio de productividad, son mediciones directas de, debido a cierto programa, cuánto aumentó la producción, cuánto aumentó la productividad. Eso sí ya es más muy específico para... ¿Como indirecto o como directo? No, como directo, como el cambio en producción o cambio de productividad, debido al proyecto. Costo de producción, pensémoslo en unidades de producto, Sí. número de productos, Sí. ¿sí? Más productos, menos productos. Y productividad es tiempo producto. Tiempo producto, sí señor. Exactamente. Ahora, finalmente hay, falta otra. Hay otra forma de medir los beneficios y es, ojo con esto, por el lado de los costos, pero por los costos en que incurre el posible beneficiario. ¿Sí? Es importante eso. Y un ejemplo claro es el de los costos evitados. Por ejemplo, si uno tuviera una situación, ¿sí?, en la cual uno hiciera una intervención, por ejemplo, la limpieza del río Bogotá. Sí. El hecho de que yo limpie el río Bogotá hace que, si se logra limpiar completamente, yo evite incurrir en unos costos por los efectos en salud, ¿sí?, que tendría por la contaminación del río Bogotá. Entonces, por ejemplo, de salud, los niños ya no se enferman. Entonces, yo me gastaba antes al año, no sé, 500.000 pesos porque me tocaba llevar al niño cada 3 meses porque se me enfermaba por los olores del río Bogotá. Como yo limpié el río Bogotá, se dejaron de dar los malos olores. Entonces, yo dejé de incurrir en esos costos de llevar al niño al médico. Tipo estratégicos tiene que ver con el atacar las causas para prevenir las posibles consecuencias. Sí. Y me evito los costos de las consecuencias. Exacto. Entonces uno podría medir los beneficios como esos costos evitados.
esos costos que yo dejé de incurrir. O sea, las citas de psicólogo que dejó de pagar las Por anteriores. ejemplo, por ejemplo. Y esa otra categoría que se llama valor agregado es sinónimo parecido. ¿Atrás? No, aquí, en este mismo de costos de recuperación, valor agregado. Cuando se habla de valor agregado, no es la cadena. No, sino como beneficios agregados serían entonces, ¿no? Porque en una cadena de producción sí se entiende valor agregado. A Sí. un insumo le agrega un valor. Pero en beneficios hay otros sinónimos que se utilizan en costos de recuperación, porque podrían ser beneficios agregados, ¿no? No. Entonces, costos de recuperación, dejémoslo ahí. Entonces sí, por ejemplo, el ejemplo que pones es, necesitaba antes ir a Citas 5 semanales. citas al mes del psicólogo. Por el hecho de participar en el taller, ya no voy al psicólogo. Entonces, ¿cuál sería una buena medición? Los 500.000 pesos. 500.000 pesos que me costaba el psicólogo y que ahora no los pago por participar en el taller. Eso me quiebra. Sí, ya no lo quiebra, imagínense el beneficio. Profesor, si nosotros te presentáramos a ti una propuesta, un proyecto, vamos a hacer espere en la localidad de Uribe. Tú, si fueras uno de los ediles de la localidad, nos pedirías que usáramos esta semiología y estos ordenamientos, jugando al estricto, ¿sí? Porque lo que me estoy preguntando es, nosotros presentamos proyectos que no pasan por todos estos ordenamientos, ¿sí? Y Que no tiene ese rigor, digamos. ese pregunto, rigor, eso es lo que iba a preguntar, si hemos dejado, eso lo sabes más tú que nadie acá, yo no, creo que muchos no, si habremos dejado de vender proyectos Sí, por no presentarlos en estos ordenamientos. sí, puede que sí. Nosotros en econometría hace un tiempo desarrollamos un análisis beneficio-costo, ¿sí?, de unas medidas de mitigación del cambio climático. ¿A qué se refiere eso? Son medidas que buscan reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y cuando nosotros asistimos la primera vez a la reunión con el Ministerio de Ambiente, con la persona encargada, él nos decía que el objetivo del proyecto era mostrarle al ministro que el hecho de reducir los gases de efecto invernadero no solo tenía un efecto ambiental, ¿sí?, pues que es por sí mismo deseable, que es reducir la contaminación, sino que tenía unos beneficios económicos. ¿Para quiénes? Para las personas, para las empresas, ¿sí?, para los sectores productivos. Y va a su punto, y es que para vender a veces, mal que bien, se requiere mostrar beneficios puramente económicos para que sea atractivo para las personas. Los anexos que tienen las cartillas de perdón y reconciliación todavía existen, un anexo que no se ve en el taller, pero que lo tienen las cartillas, en el que desde hace más de 12, 13, 14 años, no sé cuántos años que las diseñamos, se llega a proyectar esos tipos de beneficios en términos económicos, por ejemplo, en hospitalizaciones o en defunciones o en terapéuticas, etc. Sí está incluido dentro de uno de los discursos que contiene la cartilla. Hay un elemento ahí que nos plantea, estamos trabajando con Laura, sobre el espere en las empresas. Porque digo, bueno, mejora el ambiente, pero ¿cómo se traduce eso también en términos de productividad para la empresa? Cuando hay menos conflictos, menos fricciones, cuando hay mayor disponibilidad de las personas para trabajar, eso Sí. se traduce también en mayor eficiencia. Por supuesto. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Que son costos para la empresa. ¿Y cómo Estas mostrarles? mediciones nos sirven. Sí, claro, que nos podemos mostrarle a la empresa eso. Sí, señor. Que no sé cómo traducirlo en productividad, pero sí en beneficio de la persona. Ya después nos tocaría buscar cómo Hay una limitación que ustedes tienen cuando proyectan así, dije ustedes para diferenciar. ¿Por qué? Pareciera odioso, pero no, es un recurso del método también. Decir ustedes, porque muchas veces nos llaman de allá para que nosotros nos comprometamos con resultados que ustedes venden hipotéticamente.
mientras que nosotros estamos de demostrar que nuestras intervenciones sí producen el resultado. Pero es una onda en la que la fundación recientemente entró, entonces no tenemos un backup, ¿sí? Ni un background, porque apenas estamos entrando en esas fases. Eso también sería pedirles que cuenten con algo que tampoco tenemos, ¿sí? Pero que sí se llamó la atención aquí. Vladimir ha llamado mucho la atención en una de estas reflexiones que tuvimos en Insumos y Procesos en alguna parte, y es que vendemos proyectos sobre constructos, sobre hipótesis, y no sobre constatación. Entonces a veces cuando Jorge me llama y me dice resuélveme eso, digo estoy en eso, no te puedo, te diría una mentira. Estoy tratando de demostrar que sí, porque en eso andamos, pero no lo hemos hecho antes. Es como el momento de la edad en la que está la fundación. Sí. Y digamos, este proceso que dices, ¿cuándo empezó? El PCR tendríamos resultados en 18 meses. ¿Sí? Lo mismo que en Espere, pero Espere ya es un asunto que ustedes pues están dialogando también con estos muchachos, ¿verdad? No hemos dialogado, pero deberíamos. Pero Laura y Seba sí tienen que ver con ustedes en lo de medición y demás, porque ese es un aspecto que desarrollan con ustedes. Pero ese no es un servicio que presten ellos para la unidad pedagógica, porque la unidad pedagógica no aloja las Esperes, las aloja es la unidad comunitaria. Y sí. Ahora, finalmente tenemos como fuente de valoración de beneficios información secundaria, que es recurrir a estudios que ya se han hecho de impactos, de tipos de intervenciones. Puede ser en el contexto en el que se desenvuelve los proyectos que realizan, o probablemente se pueda hacer uso de experiencias internacionales en contextos relativamente parecidos a los que se trabaja en la fundación, y podría ser un buen referente para hacer la valoración de beneficios. Y otra forma es un benchmark y la opinión de expertos, ¿sí? Como un panel de expertos que, pues, dada su experiencia y sus conocimientos, pues, digamos, pueden tener una opinión acerca de cuál podría ser la valoración de cierto tipo de beneficios. ¿Claros? ¿Más o menos? No, sí. Ahora sí entramos a los costos. Y decíamos hace un momento que en principio la valoración de los costos es lo más fácil en las evaluaciones costo-beneficio. ¿Por qué? Porque la parte de costos hace referencia a temas puramente administrativos, ¿sí? De cuánto le costó al programa realizar las actividades que desarrolla. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? ¿Sí? Porque creo que una discusión que se ha venido dando es si los costos que tiene la fundación son adecuados o no. Sí, la habíamos planteado ya, ahorita. Exacto. Eso se puede resolver, pero no en el contexto de la evaluación análisis-beneficio. Se podría resolver en lo específico que vimos de la disponibilidad a pagar. En eso en específico sí, realmente es una técnica de mercado que lo que hace es valorar los precios de los bienes. Eso dentro del marco lógico que establecemos con el cuadro de ustedes, el sumo proceso, podría estar como un insumo, puede ser un insumo, el costo. Sí, está ahí. es un insumo, o sea, es un valor dado, dadas las características de operación de la fundación, ¿sí? Entonces, en el marco del análisis es un insumo, entra como un dato. Ahora, ustedes pueden hacer uso de las herramientas como la valoración contingente para hacer, ¿sí?, una verificación de los costos, ¿sí?, que ustedes definen para hacer talleres o lo demás. Pero eso está por fuera del análisis costo-beneficio. O sea, aquí ya entra es como un dato que depende de la parte administrativa de cuánto le costó a la fundación efectivamente desarrollar el taller en el colegio tal. ¿Sí? ¿Claros? Entonces, ya con esos dos elementos, pues lo que uno tendría es que podría, definidos los beneficios, definidos los costos, tendría la medida de beneficio neto. ¿Sí? Y esa medida lo que me hace es un juicio de aceptabilidad sobre el proyecto.
Ahora, hay unos indicadores de rendimiento económico, ¿sí? Como dijimos hace un momento, lo que uno busca es obtener ese beneficio neto, ¿cierto? ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta algo, y es que los beneficios y los costos, ¿sí?, ocurren y tienen magnitudes diferentes en el tiempo. Es decir, piensen en un flujo de 5 años, en los cuales durante esos 5 años ustedes realizan una serie de capacitaciones, talleres, etcétera, etcétera. De esos conjuntos de talleres y capacitaciones, pues ustedes van a obtener en cada periodo de tiempo, ¿cierto?, la valoración de los beneficios. Y también van a tener para cada uno de esos talleres el costo asociado a la realización de esos talleres, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? La idea es poder obtener una medida estándar en términos de los periodos de tiempo. Es decir, que no es lo mismo tener 100 pesos hoy que tener 100 pesos en 5 años. Piénsenlo en términos del costo de vida o de la inflación. 100 pesos hoy, ¿cierto?, valen más que 100 pesos en 5 años. O pueden pensarlo también en términos de qué tanto yo valoro, ¿sí?, el futuro versus el presente. Hay personas que preferirían gastarse los 100 pesos hoy que gastárselos en 5 años. Pero por el contrario, hay otras que prefieren gastárselo en 5 años que hoy. Entonces, ¿cuál es la idea? Es traer todos esos flujos futuros a presente, a precios de hoy. ¿Sí? Y es, yo estimé que los beneficios en 5 años, ¿sí?, año a año, es tanto, 50 pesos. Pero esos 50 pesos tengo que traerlos a precios de hoy. Y eso se hace utilizando la tasa social de descuento, que es, podríamos verlo como una tasa de interés, como un costo de oportunidad en el uso de los recursos. ¿Sí? Entonces, yo creo que los acumuladores, a propósito, que están tan de moda, deben aplicar en abundancia. Compremos todo ya. Exacto. Entonces, después de haber hecho eso, lo que uno hace es traerse todos esos flujos al valor de hoy, ¿sí? Y evalúa, ahí sí, si es mayor o menor el flujo neto. Entonces ahí uno habla del valor presente neto de el flujo de futuro. Entonces uno dice, ahí sí evalúa. Pero en términos prácticos, ¿cómo lo hago? Me paro hoy y trato de obtener No, información. tú tienes el flujo año a año de los beneficios y de los costos, Sí. ¿cierto? Me paro hoy y miro lo de atrás. No, lo de adelante. ¿Te imaginas que el mundo se va a seguir comportando regularmente? Digamos que son los cortes de las series históricas. Mira una serie. Mira la serie de ¿Cuál sería beneficios y de costos. recomendable? ¿De 5, de 10 años, de un ciclo? No, no. Depende de... Depende de la definición de duración del proyecto. Si el proyecto está planteado a 3 años, a 5 años, pues entonces uno debería plantear el flujo total de beneficios durante la vida útil del proyecto. Benjamín, pero mi pregunta es, ¿y cuál es la pauta? ¿La pauta me la da un corte recomendable? No. ¿A 5 años Eso es, atrás, a no. 10 años Eso es externo al proyecto. Es decir, es externo a la evaluación y depende del proyecto. No sé si nos estamos entendiendo. Yo tengo que estimar un costo en 5 años, ¿verdad? Sí, porque... Para poder convertirlo en ¿hasta dónde lo llevo? ¿Quién me da el referente de cuánto va a estar valiendo en 5 años mi actualidad o también miro o la serie histórica? La tendencia. ¿De qué? Para poder estimar el futuro, tengo que tener un referente. Los valores de hoy. Los de hoy. Los de no hoy. me recomiendas que haga una serie y otro No, promedio ni nada. no. Valor de hoy. Valor de hoy. ¿Cómo tienen, digamos, los beneficios de lo que va a pasar en el Claro, entonces fíjate que tú tienes que los beneficios por haber participado en los talleres de este año, ¿sí? Fueron Y pesos. Pero tú estimas que en el próximo año vas a tener un número adicional de participantes, 10% más. Entonces, en principio, el valor económico de ese 10%, ¿sí?, del valor económico de los beneficios sería 10% más que el del primer año. Sí. Pero a veces
uno espera no un comportamiento lineal, por ejemplo, en la participación de los talleres, sino puede ser exponencial. Entonces, hoy tengo 50 participantes que obtienen un beneficio de tanto. Mañana voy a tener 200 participantes, que dados los beneficios que yo identifiqué con valores de hoy, van a tener una valoración de tanto, y así sucesivamente. Y una externalidad, que no es una externalidad, es una externalidad, porque es una coyuntura. Es decir, porque pueden haber análisis que incluyan otros factores que concurran para hacer las proyecciones. Por ejemplo, la estación de la paz, como estacional, ¿sí? La estación de la paz se puede convertir en un factor interesante. Claro, ahí lo que uno hace es hacer escenarios. Entonces, suponiendo firma de paz y sin suponer firma de paz, entonces los beneficios a hoy son estos con un escenario y son estos con el otro escenario. A mí me gustaría hacer eso, y en los términos más matemáticos posibles. Nosotros llamamos el túnel de viento, ¿no? Someterlo a la prueba. Sí. Entonces, utilizar una serie de factores de qué pasaría dadas ciertas circunstancias. Por ejemplo, nosotros en educación de adultos, y es lo más responsable. En educación de adultos, las metas del milenio o las metas del plan en que sea, ¿sí? Independientemente del gobierno, sino las estatales, con el compromiso nacional e internacional, nos hacen prever que en 3 años Colombia será declarada libre de analfabetismo. Y quienes trabajamos en educación de adultos, entonces tenemos que hacer proyecciones. Sería lo más interesante, una vez que genera el 70% de los ingresos operacionales, de los ingresos corrientes de la fundación. Sí. ¿Cómo proyectamos en 3 años si sabemos que en 3 años podría ser 0? Porque va en declive. Entonces tenemos que empezar a mirar es más allá del ciclo 1, que es el que enseña a leer y escribir. Entonces nuestro futuro no está, nuestro futuro a 3 años está en agotar la meta, llegar a nivel 0. Pero una vez en nivel 0 nos morimos de hambre. Sí. Entonces tenemos que proyectarnos hacia el ciclo 2, ciclo 3, la media y demás. Es interesantísimo porque en una organización súper compulsiva que hiciera todos estos tipos de análisis, entonces vendría la planeación financiera y el diseño de políticas, de planes de desarrollo que trascienden las anualidades, ¿no? Serían quinquenales. Exactamente. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, usted lo que proyecta es que se va a ir acabando un grupo, pero después de eso le apuntan a otro y vuelve y ¿sí? Exacto. Y ahí es donde cambia el flujo de beneficios. Y necesitamos traerlo a valor de hoy. Ahora, hay otro indicador de rendimiento que es la TIR, que es la tasa interna de retorno. Espera, ¿cómo lo traemos a valor de hoy? Ahí está. Con la tasa social. Es una fórmula matemática que se aplica realmente. Excel, por ejemplo, trae una fórmula que se llama valor presente neto, que tú le defines la tasa de descuento y el flujo de beneficios, y él te dice a precios de hoy, ¿cuánto es eso? Para más tener, ni siquiera nos tenemos que poner en ya. Ni siquiera. Sí, la fórmula matemática. Sí, digamos que. Ahora, la TIR, que es la tasa interna de retorno, ¿sí? Mide la rentabilidad promedio que tiene un determinado proyecto. ¿Y cómo así rentabilidad? Lo que hace es que me estima, ¿sí?, una tasa social de descuento tal que haga que ese beneficio neto del que hablamos al principio, ¿cierto?, sea igual a 0. ¿Y qué quiere decir un beneficio neto igual a 0? Pues que los beneficios son iguales a los costos, ¿cierto? Entonces es una situación en la cual pues ni gano ni pierdo. Pero ¿qué me permite esa TIR? Me permite identificar si la tasa de rentabilidad o la tasa de interés de rentabilidad del proyecto es mayor que esa tasa social de descuento con la cual yo estoy haciendo aquí la valoración a valor presente. ¿Y qué me diría el criterio? El criterio me dice que si la tasa de descuento es mayor, ¿sí?, que la tasa social de descuento o la tasa que usé para traer los valores a precios de hoy es mayor, entonces yo digo que el proyecto es rentable. Si por el contrario es menor, pues el proyecto no sería rentable. Profesor, es de esperar que todos estos desarrollos y propuestas y demás vengan de un mundo estrictamente de acumulación de dinero, es decir, donde el interés es
ganar plata. Sí. La misión es ganar plata. Sí. ¿Sí? De la rentabilidad social. Sí, dentro de otros análisis, pues, obviamente ustedes tienen que encontrarse con eso. ¿Cómo se dirimen esas cuestiones? Buena pregunta. Ahí pesa mucho la tasa de descuento que uno use. Se podría llegar a definir que la tasa social de reconciliación puede ser mayor que la social de descuento que se usan en los ejercicios puramente económicos, porque tiene mucho más efecto ese tipo de medidas que las puramente económicas. Eso, y en la coyuntura, eso es una preguntita así al margen. En la coyuntura de la eventualidad de la paz y toda esa cosa, ¿a ustedes les han hecho ofertas como empresa para hacer este tipo de mediciones? ¿O hay gente vendiendo eso? ¿O se plantea? No sé, no conozco. Es interesante saberlo. Porque hay una econometría, hay unas econometrías de la guerra que tampoco se han publicado mucho, ¿no? Es decir, en dónde hay más desarrollo, en dónde hay menos desarrollo, si hay inversión social o no, si los parlamentarios invierten o no, si la FARC invierte o no, Claro. si se limita o no, porque se dice a veces que se limita el progreso y alguien podría decir, no, realmente no conocemos, no hemos medido bien eso. Posiblemente los territorios FARC tengan más puentes y más escuelas que aquellos lugares donde no ha estado la FARC. Esas cosas, Es probable, sí. los valores de la paz, ¿no? La estimación, esas tasas de la paz, no sé quién las está estimando, pero debería estarse haciendo. Por supuesto. Sí, debería estarse haciendo. Y finalmente tenemos una medida que es la relación beneficio-costo. Y es, si nosotros cogemos los beneficios y los dividimos por los costos, eso me da un factor entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué me dice? Lo que me dice es cuántos por cada peso invertido o por cada peso costo, cuántos pesos de beneficio recibo yo. Entonces uno esperaría que esa medida fuera en principio mayor que 1. Es decir, que por cada peso invertido yo estoy ganando más de un peso en beneficios, que es otra forma de ver el resultado o indicador de rendimiento en la evaluación beneficio-costo. Hay un lugar en la fundación en la que más o menos ahora, ustedes que pues vamos madurando, somos jóvenes, en donde toda esta lógica de proyectos se puede plantear y es en las unidades. Porque como realmente somos contratistas, ¿sí? Entonces los tiempos, fíjate, tú ayer apareció un problema de que ¿cuánto tiempo se hace una evaluación? Nosotros hacemos proyectos de 4 meses, pero es para un contrato, proyectos internos, entonces son los proyectos internos que son los de la redistribución del beneficio, ¿no? Por ser fundación, pues tenemos que reinvertir nuestros beneficios en la misión. Es en las unidades en que estamos divididos, porque ahí sí ya empieza, antes no estábamos constituidos así administrativamente, pero ya la unidad es un plan de desarrollo, como se proyecta, y sabe que cuenta para un ejercicio anual con tantos millones de pesos. Entonces, allí podríamos hacer pequeños ejercicios de este estilo, que son más susceptibles de hacerlos porque además son del desarrollo endógeno. Los otros es cumplimiento de compromisos, ¿sí? Entonces eso lo veíamos también ayer. Yo te cuento todas estas cosas porque sé que ustedes se conversan y además hay una conversación con la fundación. Porque como que son el desarrollo de las unidades son las que se pueden ver como proyectos, mientras que los proyectos que ejecutamos tienen dificultades para ser evaluados dentro de esta lógica. Claro. Sí. Entonces hasta ahí la parte de costo-beneficio. Porque sería convertir. ¿Ustedes están teniendo algún tipo de ejercicio práctico de implementación de este costo-beneficio a un proyecto social? Sí, tenemos ahorita presentarles unos ejemplos para aterrizar mejor la cosa. Porque a mí sería también, lo veo yo en esa dificultad que hay por ser ejecutores de proyectos y de temporalidades breves, sería a la vez vender dentro del proyecto la evaluación para mejorar, por ejemplo, a la alcaldía de Uribe la racionalidad de la inversión que hace proyectos de este tipo. Y podríamos ser socios, nosotros la conseguimos y ustedes nos dan. Yo lo que iba a decir es que incluso cuando estábamos con Carolina en las clases primeras,
lo habíamos hablado y ella decía, es que debería ser a partir de esto que los presupuestos de los proyectos tengan un mínimo porcentaje para este tema. Eso en principio. En segundo lugar, yo lo que le decía es, lo presentamos siempre, sin cansancio. Bosrenal no se cansa de meter eso en el presupuesto, pero no se cansan nuestros sponsors de decir, no, mira, es que eso no... O pónganlo como contrapartida. Y entonces terminan convirtiéndose, porque un poco, alguna vez una persona en la alcaldía de Bogotá precisamente me dijo, mira, es que a quien realmente le interesan los resultados es a usted. Nosotros cumplimos políticas públicas. Nosotros teníamos que hacer esto para 300 personas y los contratamos a usted y ya, para nosotros es producto cumplido. No nos interesa en realidad, aunque debiera, lo reconoce ella, no, pero no nos interesa que la gente sonríe más o menos. A mí me interesa que yo tenía una plata para comprar sillas y compré las sillas. Si las sillas salen buenas o malas, eso es asunto otro. Entonces nos hemos encontrado porque muchos de nuestros contratantes son empresas de este tipo. Tengo que cumplir una tarea y ustedes son buenos para hacer esa tarea, pues yo los contrato a ustedes. Pero que de ahí me interesa que la gente sonría más, que perdone más, en realidad no mucho. Entonces no encontramos tan fácil financiación para el tema. Sin embargo, Jorge no se cansa de hacerlo. A ver, ¿en qué lado nos como esas dos naturalezas en la tipología, ¿no? En nuestro ejercicio como contratistas y en nuestro ejercicio de plan de desarrollo, que permanentemente lo tenemos, que se traduce en las unidades. Sí. Entonces, pues continuando ya, ¿alguna pregunta del costo-beneficio? No, pero nos lo hagamos todo. Gracias a ti. Ahorita lo miramos a ver. No, sin examen, no, tampoco, estamos chicaneando. Entonces, ¿a qué se refiere el costo-efectividad? Y lo vamos a plantear en términos o en relación a el costo-beneficio. Sí. Y es que en el costo-efectividad, ¿sí? Ya no hablamos de beneficios en términos puramente, ya no hablamos de beneficios en términos monetarios, ¿sí? O es muy difícil hacerlo. Aquí empieza la respuesta a la pregunta esa que amablemente te has parado a Sí. responder en el X. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Lo que hacemos es evaluar, ¿sí? Distintas alternativas para lograr un mismo resultado. De forma más eficiente. De forma más eficiente. Entonces, ¿cuál es la lógica del asunto acá? Es con menores recursos en términos de costos, lograr lo mismo. Y ya no me importa si lo mismo me generó beneficios económicos de 50.000 millones o de $1 millón. No. Me interesa es que con 50 pesos yo pueda atender a 100 personas. O con 60 pesos yo pueda atender a 100 personas. Entonces aquí lo que uno busca más... Porque no me interesa la ganancia, sino la inversión. Sino la inversión. ¿Te interesa La efectividad de la inversión. O sea, la efectividad de la inversión? Con igual plata puedes llegar a más personas. Algo así, ¿no? No, es que sí, con la plata que tengo puedo llegar a las personas que yo planteé. Y ahí es donde entra la dificultad. Es que este tipo de análisis no permite comparar proyectos con resultados distintos. Y es que yo necesito partir del resultado. Y es que para 100, ¿cuánto me va a gastar para atender a 100? Si me gasto 50 en un lado y otro proyecto me cuesta 40, pues yo me voy por el que me cuesta 40. Al decir efectividad, eficiencia y efectividad, siempre a la vez estamos diciendo estudios comparados, si no es carreta. Y no se pueden estimar esos indicadores o esos índices, como se llaman, de efectividad, eficiencia, efectividad, si no es dentro de un contexto de análisis comparado. Sí, es una condición. No puedo medirlo internamente. Y yo puedo medir una droga porque necesito una población. Sí. Sí, entonces siempre es comparado. Siempre estoy diciendo comparado. Inmediatamente digo, ¿cómo lo dedujiste? ¿Cómo llegaste a eso? Y no porque me puse a mirarme internamente, entonces agregué y darme... Es comparado. Siempre tiene que ser comparado. Sí, entonces lo que busca es lograr resultados con menos recursos, ¿sí? Entonces aquí el criterio de selección, ¿sí?, de los proyectos pues depende del costo por unidad. Entonces probablemente un taller o una capacitación, ¿sí?, pueden lograr el mismo resultado.
no sé. Claro, jodido por fuera de las condiciones ideales del laboratorio, ¿no? Sobre todo en lo social. Claro, un viento. En estos días he visto hasta la saciedad la importancia que le dan a que Roosevelt, cuando fue a declarar la guerra a los Estados Unidos, caminó. Y un tipo que no caminaba. Pero la importancia que le dan que si no hubiera caminado esos 30, 40 metros, hubiera dado otra impresión a una nación que se erguía frente a la amenaza. Claro. Y él decía, yo soy el líder y camino. ¿Sí? Claro, y Arot, si lo hubiera hecho silla de ruedas, cambiaba el análisis. Eso de todo. Entonces, por ejemplo, una alternativa, por ejemplo, supongamos que ustedes quieren hacer, el objetivo de un proyecto es lograr que 1000 personas conozcan sobre reconciliación. Y hay dos alternativas. Desarrollar 50 talleres o imprimir 500 cartillas. Con las dos cosas, en principio, lo que se busca es que 1000 personas conozcan sobre reconciliación. ¿Cuál sería la mejor alternativa en términos de costo-efectividad? La que valga menos. ¿Por qué? Porque las dos tienen el mismo objeto o la misma efectividad de llegar a 1000 personas. El problema es cómo lo hago. Y ahí entonces entra el criterio, de nuevo, puramente económico de si es más barato las cartillas o la capacitación. ¿Cómo somos nosotros? Nos vamos a Lima a hacer un taller de perdón en el cual el colegio solo dispone de 3 días para hacer perdón y reconciliación. Nosotros vamos y lo hacemos en 3 días, 11 módulos. Cuando la fórmula dice 6 módulos en 3 días y entre 2 y medio y 3 los otros 5 módulos de 11. O sea, entre 5 días y medio y 6 días es la fórmula ideal. Nosotros en 6 comprimimos, ¿sí? Eso contraviene toda la teoría, ¿sí? E inmediatamente los resultados le permiten a alguien decir, porque allá hay un orden normativo, también en lo internacional, dice, esta debe ser de 6 días. Producen los resultados y alguien dice, desde Arequipa, estando en Lima, porque vino a Arequipa desde Lima, dice, o sea que, dados los beneficios que ya los conocía, y estos fueron iguales a los de 6 días, entonces yo me vuelvo para Arequipa a ofrecerle en 3 días, pregunta de investigación, que viene ya para el lado espera, ¿sí? ¿Es necesariamente de 6 días? Sí, eso es una de las preguntas que hicimos en nuestra valoración del producto. Claro. Sí, sí le decimos. Sí. ¿Cuánto se necesita? Sí. En lo central, ¿no? Muchos elementos que se van resolviendo acá. ¿Es el perdón o es la experiencia? Hay muchas hipótesis que desarrollar. Entonces aquí es importante que tengan en cuenta que aquí ya no se valoran los beneficios asociados, sino hablamos puramente de resultados en términos de cumplimiento de metas. ¿Sí? En el costo efectividad. Y como en el caso de beneficio-costo, aquí hablamos de valor presente de los costos. Es decir, que para atender esas 1000 personas, yo tengo que hacer un flujo de costos mensual, anual, distinto. Y lo que queremos es traer todo ese flujo de costos a pesos de hoy, como lo discutimos hace un momento, usando una tasa en el beneficio de actividad, pero ahora hablamos del valor presente de los costos, únicamente los costos. Entonces traemos todo a precios de hoy con una tasa de descuento. ¿Listo? Y además hay otra medida, que es el costo anual equivalente. Y esta medida se usa cuando, ¿sí? Cuando los proyectos tienen distinta vida útil. Es decir, que para lograr atender a las 1000 personas, las cartillas se demoran 2 años, pero las capacitaciones se demoran 4 años. Entonces, fíjense que ahí el flujo es distinto y lo que quiero comparar son los costos, ¿cierto? Pero para compararlos tengo que traerlos a valor de hoy. Entonces, con valor de hoy, yo ahí sí puedo comparar a pesar de que tengan distinta vida útil cada una de las alternativas. ¿Sí? Este sí es... Sí. El descuento, pues decir, es lo que vale más en dinero En el futuro que en el presente. Exactamente. Y hasta ahí el marco conceptual.
Y ya el costo efectividad es mucho más sencillo. Quiero presentarles un ejemplo que es una evaluación de impacto temprana, ¿sí?, del programa de convivencia y seguridad ciudadana. Este es un proyecto que se desarrolló en Cali, ¿sí?, que busca que las personas tengan conocimiento y desarrollo de habilidades para la prevención de la violencia intrafamiliar, ¿sí?, la construcción de alianzas y trabajos intersectoriales para promover la convivencia juvenil. ¿Cuál fue el método que usaron para la medición de los beneficios? De todos los que vimos, ellos usaron la disponibilidad a pagar. Entonces, lo que ellos se cranearon fue una pregunta que le hacían a los hogares es: ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar porque seguramente no le quitaran los proyectos, etcétera, etcétera? Ahí no tengo conocimiento específico del detalle de la pregunta, ¿sí? Lo importante acá es que ustedes fíjense cómo ellos hacen una valoración, ¿sí? La primera columna de esta es la valoración, ¿sí?, que hace en promedio cada uno de los hogares, que es de 4.000 pesos por participar en ese proyecto. Y que si la multiplicamos por el total de hogares que participaron en el proyecto, pues tenemos una disponibilidad a pagar agregada de tanto, que está en millones de pesos, ¿sí? Que si los comparamos con los costos, ¿sí?, en que se incurrió para llevar a cabo ese proyecto, pues tenemos una relación beneficio-costo de 23.8. ¿Eso qué me está diciendo? Que por cada peso que yo invertí, yo obtuve un beneficio de 23.8 pesos. Y bajo la lógica que hemos estado discutiendo durante la mañana, me diría que el proyecto es bueno o no es bueno. Es muy bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta relación me está diciendo que yo estoy obteniendo muchos más beneficios que lo que yo invertí. ¿Hay un tope de qué tan bueno es? No. De 0 a 100. Desde que sea mayor que 1, de ahí para adelante, en principio, ganancia. Ya es decir, ya si es mayor que 1, ya es, en principio, es aceptable. Independiente de los números de pesos que yo gane, ya ganó. Ya ganó. Así sea uno. Así sea 1 punto algo, más de 1. Yo te quiero, por favor, pedir que me lo vuelvas a explicar. Para mí no fue tan claro el cuadro. Claro. Entonces, ¿cómo midieron los beneficios? Ellos optaron por hacer la pregunta de valoración, ¿sí?, de disponibilidad a pagar. Entonces ellos seguramente hicieron una encuesta a las familias, donde le preguntaron: ¿cuánto estaría dispuesto usted a pagar para que esto se mantenga? Entonces, ¿cuál fue la respuesta promedio de los hogares? Los hogares dijeron: yo estoy dispuesto a pagar en promedio 4.000 pesos. ¿Sí? O sea, unos hogares dijeron: estoy dispuesto a pagar 3.000, otro dijo: estoy dispuesto a 5.000. Lucero, fue disponibilidad a pagar. Disponibilidad a pagar. Porque sobre eso va a haber una pregunta que yo voy a hacer. ¿Sí? Por participar, por hogar, por participar. Disponibilidad a pagar. Yo tengo una intuición, Sí. este es ya como de juego, que tú prefieres la otra, la de la estimación de cuánto estaría esto. Porque es más alta. ¿Verdad que tú la prefieres? Sí. Porque es más alta, Es sí. una impresión que me da, pero ahorita no la vas a explicar. Entonces uno estimó el valor promedio por hogar de disponibilidad a pagar, ¿cierto? Como yo sé cuáles fueron o cuál fue el número de hogares que fueron atendidos por el programa, entonces yo lo que hago es tomo el número total de hogares atendidos por el programa y lo multiplico por la disponibilidad a pagar, ¿sí? Y eso me da una disponibilidad a pagar agregada o total de esto, que son millones de pesos. Sería 31.000 millones de pesos. 4.000 pesos multiplicada por el número de hogares. Aquí está en pesos y esta está en millones. O sea, 31.000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la primera parte de nuestra ecuación. ¿Recuerdan? Los beneficios. ¿Cuál es nuestra segunda parte de la ecuación?
los costos. ¿Cuánto costó los costos? ¿Cuántos fueron los costos de hacer ese proyecto? Según esto, 1.300 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, nosotros hablábamos de 3 medidas de rendimiento del proyecto. Una era el beneficio, el valor presente neto del beneficio, que aquí no lo presentan. Pero ¿cómo se hace? Cojo los beneficios, le resto los costos, ¿sí? Para cada periodo de tiempo, porque esto se desarrolla durante periodos de tiempo. 1 año, 2 años, 5 años. Todo eso se resta y se trae a precios de hoy. Esa es la primera medida. La segunda medida que les hablé era la TIR, ¿cierto? Que es cuál es la tasa de descuento que hace que esos beneficios menos esos costos sean iguales a 0. Y la comparo con la tasa social de descuento, ¿cierto? Y la última medida de que les hablé fue la razón beneficio-costo, que es por un peso invertido, ¿cuántos pesos gano? Que es las tres tratan de medir lo mismo, pero no miden, tratan de medir lo mismo de distinta forma. En principio, pues uno mira las tres, ¿sí? Pero con que en una ya tenga un valor adecuado, pues las otras también te van a dar el mismo resultado. Eso tocó con Taleo. Sí. Pero... Sí, porque el índice, descuentos... Lo que pasa es que la pregunta que estamos haciendo ahorita es 31 y 1000. Entonces, 23 y es gracias a la relación beneficio-costo. Y es dividir los beneficios sobre los costos, te da el 23.8. ¿Eso es bueno o bueno? Es bueno, Buenísimo. buenísimo. La ecuación dice, aquí donde tú ya no piensas y no utilizas la matemática. Porque la ecuación dice que sí. Por cada peso que estás invirtiendo, estás ganando 23 pesos. O la sociedad está ganando 23 pesos. Porque, ojo con esto, aquí hablamos, porque hablan de costos sociales. Porque como esto fue un programa que se implementó en Cali, fue un programa público, ya no hablamos del costo de la alcaldía de Cali, hablamos del costo social de Cali. ¿Y cómo determinó ese costo social? Eso es lo que le costó a la alcaldía de Cali llevar a los capacitadores, darles el refrigerio, pagar el arriendo, puros costos administrativos. Puros costos administrativos. Ese sí es lo más fácil del beneficio-costo. Es cuánto le costó alquilar los salones, el pago de profesionales, si le da refrigerio a las personas, cuánto le costó el refrigerio, los costos de transporte, todos los costos en que incurrió para realizar esos proyectos se totalizan y eso se compara contra los beneficios. Y ahí obtenemos esta medida de relación beneficio-costo. Pero sí, y lo que tú dices es que si el resultado de razón beneficio-costo hubiera sido o esté uno por encima de uno cualquier punto, Estás ganando. Que ganes poquito o harto, pues eso sí ya es una cuestión distinta, pero ya estás ganando. Ahí el beneficio son las dos primeras columnas, pues, expresadas distintos valores. Ajá. El costo es la tercera. La tercera Y la razón es esta. que es mayor a 0, por lo cual es Exacto. Y acá ellos hacen una discriminación. Este es el total. Pero además hacen el mismo ejercicio para la gente a la calle en Distrito de Paz, ¿sí? 1 y en Distrito de Paz 3. Y cada uno tiene una... gente a la calle y Distrito de Paz, que son como distintas acepciones del programa. Y para cada uno pues obtienen un valor también distinto. Profesor, y cuando vienen, por ejemplo, las tasas en las que se deben generar resultados, que son, por ejemplo, disminución de la criminalidad, de homicidios, de lesiones, estas se cruzan en un estimado subjetivo, ¿verdad? Las otras son absolutamente objetivas. Entonces, esta digamos, es en términos estrictamente económicos. Sí. Por una ponderación que hace la gente Sí. del bien. Sí. ¿Sí? Y esto no se tendrá que cruzar o lo cruzan después con los resultados. Ya no hablo de impactos porque como ustedes ya hablamos de impactos de otra manera. ¿Sí?
Pero eso que son, pragmáticamente, si son tasas de homicidio, lesiones personales, todo eso, ¿cómo se dialogan esos discursos? Uno sale con un discurso y dice, ese es el puramente económico. Y además es una apreciación, es fundado sobre una apreciación. Sí. A mí me interesa saber si hay menos muertos, dirá el concejal. Sí, ese es el dato. El dato es el número de muertos. ¿Y le echa la madre al concejal? No, son resultados distintos. O sea, el que usted dice, la tasa, por ejemplo, la reducción en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Toca mirarla y mirar qué pasó. cómo evoluciona en el tiempo. Sí. Pero esa misma se puede valorar económicamente. Que tenga un tema ético, que es, como les decía, los jueces hacen una valoración en el tiempo de cuánto se hubiera ganado esa persona si hubiera habido los brujos como nosotros que decimos, salvar una vida es invaluable. Por supuesto. Sí. Entonces aquí lo que hacen es una diferenciación por la población objetivo. Entonces cada una de ellas pues puede tener una valoración distinta. En su caso puede que, dependiendo del módulo, pues cada persona va a valorar distinto cada uno de los módulos. Pero uno también podría obtener una valoración total de la capacitación, si lo quisieran ver así. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, la gente valora que son 5.000 pesos, Sí. pero yo invertí 7.000 pesos? Pues entonces la relación beneficio-costo le va a dar menor que 1. Y ahí entonces Está está mal. perdiendo. Y ahí es donde uno dice está perdiendo. Además la gente, mira esto, la gente no sabe cuánto invertiste. No, Nada, pero- ese tipo de... Pero el que me está dando la plata sí. Sí. No, no, me pero- dice pero- que esa propuesta no me sirve. Pero mira, Dani, la cosa es que aquí la gente no sabe cuánto invertiste tú, porque si te dijeran más o menos, la alcaldía invirtió 1.300 millones de pesos, le daría un referente al consultado. Aquí le pide esa estimación sin saber cuánto. Lo que me sorprende es esa posibilidad matematizable de que quien sabe quién gastó es la alcaldía y se arriesga toda esta evaluación sobre una respuesta que la gente hace con sus propios insumos de valor para establecer escalas de valor. Pero fíjese que es bastante alta. Tenaz, sí, eso es magia, eso ya es magia. Una pregunta, ¿cómo se estimó el valor? O sea, ¿cómo se define que sean 5.000 o 4.000 el valor promedio hogar? Porque a la pregunta de cuánto estaría dispuesto a pagar, Sí, Esa es la cada hogar dio una respuesta. Y después hace un promedio. Pero de pronto uno me dice, no, 10 pesos, y el otro me dice 1.000.000 de pesos. ¿Sí? ¿Sí? Es el promedio de esos Es dos. lo que habíamos hablado hace un tiempo con Benjamín promedio. Es el promedio de esos dos. Claro, porque ahí lo que uno busca es, pues uno mira el rango entre cuál se está moviendo la valoración y el punto medio, que es el promedio. Antes de avanzar, yo me quiero volver a la pregunta que está haciendo Jaime. Sí. Es cómo formular la pregunta. Como Claro. ¿Sí? Es que ese es el tema. Porque supuestamente la lógica que tú nos decías, el valor ahí es menor a cuando tú le preguntas, ¿usted cuánto estaría dispuesto a ser indemnizado si Sí. le quitan el precio? Sí. Sí. Con esa pregunta no hay pierde. ¿Por cuánto se transaría? ¿Por Sí. cuánto se transaría? ¿Sí? Ahí no hay pierde, ¿no? Ahí es difícil, es difícil. En general ese tipo de preguntas, pues digamos, por ejemplo, nosotros estamos realizando ahorita un proyecto para la UME, en la cual usamos esa pregunta para plantearle una situación de racionamiento en los servicios de energía y gas. Fíjense que ahí la persona sí se vería, él sí estaría dispuesto a recibir plata porque no le quiten la luz o porque no le quiten el gas. Y ahí ya no es una situación tan hipotética, ¿sí? El hecho, como les decía, es plantear la pregunta de tal forma que sea creíble para las personas. Pero también es el momento de la temporalidad de la pregunta. También, Sí, porque también. cuando yo le genero la necesidad a la persona, Sí, pues va a tener un valor. sí, Si nunca ha tenido gas, de acuerdo. O si tiene gas pero no cocina en las horas que le va a plantear el racionamiento, pues él me dice, ay, pues córtemelo porque yo ahí no cocino. Pero ahí en tratar de abarcar la mayor cantidad de opciones posibles es donde está el problema de este tipo de análisis. Digamos,
hace la pregunta cuando termina el taller, entonces no sería creíble decirle que le quita el taller. No, puedes plantearlo en que, bueno, si ya se acaba y no continúa, sería si continuara el taller. No, porque la gente ya obtuvo lo que tenía que obtener. O podrías plantearle una situación en, si a usted le ofreciéramos la oportunidad de participar en la continuación del taller, hipotéticamente sabiendo que digamos, bajo el entendido de que no hay continuación. Pero ella va a pensar que le van a dar algo diferente a lo que le están dando, entonces está valorando tal vez algo diferente a lo que le han dado. No, sí. Una segunda fase o un segundo momento. Sí. De hecho, nosotros hemos pensado de pronto que seguiría después de espera. Digamos, podemos hipotéticamente hablar de que después de la fase de pérdida de reconciliación había una tercera fase, hipotéticamente hablando. Por lo general, hipotéticamente hablando. Tipo de bienes parecidos, porque es que estos son unos bienes, ¿sí?, que están, digamos, dentro de los bienes intangibles, como el señor Lucero, de la oferta cultural, que no son muy bien apreciados o que son apreciados de alguna manera. Podría significar también para sacar indicadores de ese tipo y aún hacer comparativos en diferentes culturas, cómo aprecian los suecos esto y cómo los colombianos. A ver, exactamente, ese es el problema de ese análisis, plantear o una víctima o un estrato social el escenario creíble, ¿no? Para que las personas expresen su disponibilidad de forma acertada. Hay unos estimativos chiquiticos que hizo el PNUD de qué ganaría Colombia con la paz. ¿Es un estudio cuánto se hizo ese estudio? Este es reciente, del 2014. ¿No la pueden mandar? Sí, claro. Entonces fíjense que ellos están haciendo una valoración de beneficios asociado con una posible firma de las negociaciones de Cuba. Entonces fíjense que ellos están estimando, por ejemplo, ¿sí?, que el PIB de Colombia podría pasar o el crecimiento podría pasar de 4.3 a 8.7. Pero la paz ¿con qué? ¿Con solo firmar la paz o la paz? ¿Qué define? Dice la terminación del conflicto con una reducción significativa de la violencia y el miedo. Así lo plantean. Generará beneficios económicos sustanciales. Entonces ellos estiman, por ejemplo, que en términos del PIB crecerá mucho más que si no se firmara el acuerdo de paz. Esa es una hipótesis que siempre hemos manejado, pero no hemos tenido cifras para soportarlo. Pero también tiene que... Ah, no sé. No, también tiene ¿Cuál fue la pregunta? No, eso tiene que ver también porque dice que no va a pasar nada. Ahora, sería diferente si nosotros fuéramos productores de armas, si la cocaína se aumenta o se disminuye. Eso es complicado. Otro beneficio es el ingreso anual por habitante. El actual es de $11,200 anuales, podría pasar a $16,700 anuales. ¿Esa fuente es de dónde? Un promedio entre los que lo ganan. Eso es del PNUD. Otro beneficio que ellos estiman es que el sistema financiero será más incluyente, que habrá menos víctimas de la violencia asociada al conflicto y una mejor calidad de vida para todos, y que habrá una desconcentración de la propiedad de la tierra. ¿Que habrá una qué? Desconcentración de la propiedad de la tierra. ¿Que habrá una qué? Desconcentración de la propiedad de la tierra. Realmente creo que lo que hay que conocer es diferente. Por ejemplo, en un momento, cuando hace unos años yo estuve muy cerca de la atención a desplazamiento, cuando apareció la ley, y dentro de todos esos haceres y montar el Sistema Nacional de Información al respecto, aparecen estudios de desarrollo rural y demás que mostraban que la guerra no había impactado la productividad agraria de manera tal como sí la impactó la apertura neoliberal. Entonces, la guerra no. ¿Y cuáles son los indicadores? Son múltiples indicadores: consumo de tractores, consumo de insumos,
semillas, están presencia o ausencia de los propietarios en las tierras. Los grandes latifundistas cambiaron, fue el medio de transporte, entonces ya no llegaron por carreteras, sino en helicópteros, cosas así, y realmente impactó mucho más la producción y fracturó mucho más propuestas cooperativas de futboleros, de paperos y demás, la apertura económica que la guerra misma, porque se generaron adaptaciones a la guerra y se encontró, cuando tú miras si son propietarios o no son propietarios, hasta un corte, antes de esa avanzada del paramilitarismo tan tenaz, que en la mayoría de desplazados por la guerra eran un impacto, como una clase flotante entre la ganaderización, ¿sí?, y la agropecuaria, la tradición agraria del campo por la ganaderización. Alfonso López Michelsen llegó a trabajarlo. No, miren, la guerra en última no, lo que está impactando es el narcotráfico, porque el narcotráfico compra extensiones de tierra y lo asocia a un factor cultural, y el narcotráfico lo que es ganadero, el mariachi, todas esas imágenes. Y entonces, por ejemplo, López Michelsen hizo un impacto en el Cesar, en una famosa hacienda donde hubo una serie de masacres y demás, hasta un exministro estuvo vinculado, donde 82.000 jornales agropecuarios por la ganaderización, la compra de tierras por el narcotráfico paramilitar, se convirtieron en 2.000 jornales pecuarios. ¿Y a dónde iban a parar esas otras 80.000 personas? Unos poquitos para la guerrilla, otros poquitos para el paramilitarismo, y los otros eran desplazados. ¿La guerra estaba produciendo el desplazamiento? Parece que no. Lo estaba produciendo era, asociado a la guerra, la ganaderización del campo por los recursos del narcotráfico. Es complejo. Y López Michelsen pues, estuvo mucho tiempo trabajando ese análisis allí en la Hacienda Santa Cruz, la famosa Hacienda Santa Cruz alrededor del Sucre. Entonces, lo que se veía de afuera es la guerra, la que está expulsando la gente. No, la inversión del narcotráfico en ganaderización, o las quiebras de las cooperativas de agricultores de diferentes productos. No, fue el neoliberalismo el que los fracturó, no fue la guerra. Era impresionante, pero la guerra terminaba siendo en el empobrecimiento del agro colombiano. Más las consecuencias de las políticas económicas eran las que estaban afectando. Entonces es interesante arrimarse a eso y a esos análisis porque es diverso, ¿no? Entonces sí que tiene una política económica. Entonces, ahora les quiero mostrar un ejemplo de cómo sería una implementación en la práctica de un análisis beneficio-costo. Una buena herramienta para hacerlo es Excel. Realmente no se necesita mucha sofisticación para hacerlo. Entonces, es decir, son muy inteligente. No, sofisticación. Aplíquenle, metan ahí los datos. ¿Cuál era el programa? O sea, ¿cuál era la intención del programa que les quiero mostrar? Este es un programa de la Fundación Promigas. El programa tenía distintas líneas de acción. Una de ellas, la finalidad de este en específico, era relacionar, es decir, generar interacción de las diferentes veredas de una población, ¿sí?, mediante la práctica del deporte y las condiciones de vida sana para quienes lo practican. Ese es el proyecto. Entonces queremos hacer la evaluación beneficio-costo de ese proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? En principio, lo más fácil. ¿Cuánto invirtió la fundación para realizar ese proyecto? Entonces tenía la inversión acumulada fue de 160 millones de pesos. ¿Sí? Y tenía como objeto beneficiar a la comunidad en general, que para la comunidad en específico a la cual se aplicó ese proyecto eran 2.590 personas. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí está la cobertura, eran para estas poblaciones, Lebrija, Florida Blanca, bueno, etc. Acá planteamos distintas tasas de descuento, ¿recuerdan? Que es las tasas que me permite traer a valor presente. Hay distintas tasas. Estos son datos que ya calcularon otras personas. El 12% lo calcula el gobierno. Esa es su tasa de descuento para proyectos sociales. Ellos dicen,
Para un proyecto social, una tasa de descuento es de 12%. Si no estoy mal, esta es del Banco Mundial, 8%, y esta, 4%, es la tasa de crecimiento de la economía de largo plazo en su momento, que es como un costo de oportunidad, ¿sí? Que esta nos va a permitir traer a valor presente, recuerden. Aquí usamos unos datos que van a ser como la base, que son los salarios mínimos de 2004 hacia adelante, ¿sí? Que es el dato, ¿sí? Mensual. Acá usamos otro dato que es la tasa de inflación. Acá usamos otro dato que es el ingreso per cápita promedio de los deciles 1, 2 y 3 del año 2005. ¿Qué son los deciles? Los deciles, si tú ordenaras tu población de mayor a menor en términos de ingresos, tú puedes dividir de a 10. Entonces, el decil más bajo es el que gana menos plata, y el decil más alto es el que gana más plata. Entonces, ese es ese ordenamiento. Más o menos, ¿cuántos están los tres primeros? Sí, no, es como más. Entonces, bueno, aquí hacemos unas cosas, Bueno, acá. ¿Cuáles son los beneficios que se estimaron por este tipo de proyectos? Uno es el aumento de ingresos. ¿Por qué? Hay un concepto que es el bonding, que se refiere a que la participación en organizaciones, ¿sí?, genera redes de apoyo. Y esas redes de apoyo tienen efecto sobre los ingresos de las personas. ¿Por qué? Porque le permite mayor oportunidades a las personas. Capital social, sí, señor. El hecho de que las personas se reúnan a practicar deporte o actividades culturales genera capital social, lo cual repercute en un aumento en los ingresos de las personas. ¿Sí? No, en todo tipo de... Bueno, no, pero en el... Porque yo digo, préstame 20. Sí, claro. O yo tengo un producto, entonces decir todo eso. Pero también hay alguien que dice, uy, no, pero ya me cuesta tanto semanalmente. Pues... Pues costo-beneficio. Sí, la Sí. comunidad. Sí. Y la comunidad dice, sí, no, me toca comprar eso, me toca... Para que el ejemplo no sea machista, consiguen una vieja que lo alimente. Que no sea machista. No dije, consiguen un mal marido, no, consiguen una marido. Y así no es machista. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que se puede hacer el flujo de beneficios durante cada uno de los años en los cuales se espera aplicar el programa. Entonces, fíjense que acá lo que hacemos es que nosotros identificamos la población objetivo, ¿cierto? Identificamos que esa población efectivo va a tener un beneficio en un aumento de ingresos, ¿cierto? Y como dato tenemos que a hoy, más o menos, cuál es el ingreso promedio de una familia. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el efecto esperado de los ingresos por la cantidad de ingresos de hoy, por el número total de beneficiarios, y ahí obtenemos entonces el total de beneficios año por año. ¿Sí? Que en este caso es el mismo, ¿sí? Porque, acá porque la evolución es distinta, no es el mismo. Entonces, cada año va entrando un número distinto de beneficiarios. Por eso es que fíjense que aquí en estos 2 años teníamos este valor, pero acá ya aumentó, porque los beneficiarios se comportan de esta forma. Beneficiarios acumulados 17, en el segundo año 17, después 22, 41 y va aumentando. Todo esto, por ejemplo, hace parte de los estudios que hizo el Ministerio de Educación para que nosotros hoy en lo que trabajemos estemos adscritos a cómo se llama permanencia. ¿Sí? Porque invertir en adultos es invertir en permanencia en la educación de los hijos de los adultos. Y
y ellos entraron en este análisis de siguiente evaluación de cadenas de valor y demás. Y eso hizo que nosotros ya no seamos periféricos a permanencia, sino estemos inscritos a partir de este corte en permanencia. Y es porque estuvieron haciendo un trabajo de eso. Exacto. Para los costos es igual. Aquí hacemos, la fundación ya tenía claro cuál iba a ser su inversión año a año, por ejemplo, en costos de capital, en costos de operación, que se ven reflejados en un costo total. Entonces, año a año, fíjense que nosotros vamos a tener una estimación de los costos en que va a incurrir la fundación para llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Que depende también del número de beneficiarios que participen, ¿sí? Y así tenemos, fíjense que acá el resultado final es el cálculo del que hablábamos hace un momento. Tenemos un cálculo de una TIR, ¿sí? Que se compara contra esas tasas que les mostré arriba del 4, del 8.2 y del 16. Tenemos un valor presente neto, ¿sí? Que es traer el flujo de beneficios neto a precios de hoy, ¿sí? Y tenemos una relación beneficio-costo, que en este caso la relación beneficio-costo es de 27.12. Profesor, las instituciones nacionales, internacionales, públicas y privadas, dije todas las que existen en el mundo, en las que se orientan al fomento, a la financiación, a los préstamos y demás, utilizan hoy este tipo de recursos, por ejemplo, para mirar la posibilidad de otorgar un crédito a una determinada institución pública, agencia, organización, o no llegan hasta esos niveles, o si algunos lo utilizan. Yo creo más bien que es la continuidad de la financiación, es la que estaría restringida al logro de resultados. O sea que sí, la continuidad. La continuidad. Otros factores determinan que me presten plata. Y después esto va a ser importante para que me sigan financiando. Sí, señor. Porque estoy mostrando resultados. Exacto. Sí, claro. Si idiota soy, se desprende de ahí. Porque ese es esposo. Entonces, vaya y haga. ¿Y entonces con qué plata la hago? Consígame como pueda. Entonces, sí, tal vez esta gráfica ejemplifique mejor las cosas. Las barras naranjas son los costos, ¿sí? Las barras azules es el total de beneficios y las barras verdes son los beneficios netos. Fíjense que acabamos de mostrar que como proyecto en su conjunto, ¿sí? Obtuvimos unos beneficios netos positivos. Pero fíjense que puede ser que para distintos periodos de tiempo, sobre todo al inicio de la implementación, no necesariamente los beneficios son positivos siempre. Ya de un momento para adelante, sí, se baja bastante. Entonces ahí, ese es el flujo año a año, ¿sí? De los beneficios, de los costos y de los beneficios netos. Y acá arriba mostramos pues los resultados definitivos de la implementación del proyecto. Y es lo que suele pasar en procesos revolucionarios, radicales. Por eso, no sé si les sale la vida maduro como ustedes, pero es lo que pasa en procesos revolucionarios. Mentales se caen. Y después, ¿cuántos años demoras tú? Preguntándole a los chicos. 40 años vistiendo de todos con un uniforme en un programa. Los niños primero, todos pagarán más de 20 millones de campesinos más solares. Y sobre todo eso fueron construyendo la posibilidad de ese despegue. Ahora, fíjense ¿qué es lo importante acá? Porque después de unos años no hay costos. Exacto. Y los beneficios se mantienen porque eso ya se dejó ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión de estos tipos de análisis? La cuestión es que de alguna forma ustedes puedan definir cómo medir los beneficios, ya sea con información directa que ustedes recolecten o ya sea con el uso de información de otro tipo de estudios, ¿sí? Pero que sean aplicables al contexto sobre el cual se está desenvolviendo la fundación. Porque a veces uno obtiene que en otro país hicieron la medición de las capacitaciones en reconciliación, pero es que ese país es Estados Unidos. Y es que la sociedad de Estados Unidos es bastante distinta a la colombiana.
hacen en Suiza. En Suiza, bueno, exacto, en Suiza. Entonces ahí los efectos son muy distintos. Entonces aquí realmente este tipo de análisis, si no se hace recolección primaria, se sustenta mucho en la búsqueda de información. Todo lo que usted pueda encontrar que tenga sustento teórico y que le sirva, se usa acá para realizar este tipo de análisis, ¿sí? Ya después la implementación es sumas y restas de alguna forma, ¿sí? Pero depende mucho es de esos parámetros de impacto que ustedes logren identificar, de la información útil que les sirva para realizar los análisis.